buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Las 8 Puntas. Soy Fran Serrano y hoy de nuevo nos acercamos a la actualidad y a la cultura andaluza. Antes de empezar, yo quería agradeceros por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento, porque ya son 19 programas los que llevamos ya junto a vosotros y a vosotras, y eso, simplemente agradeceros vuestro tiempo. Como siempre empezamos recordando nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook, somos @las8puntas, y también recordaros nuestras plataformas de podcast. Estamos en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Anchor FM, Apple Podcast y Google Podcast. Así que suscribiros donde más os guste, donde queráis, para que no os perdáis nada. Empezamos ya con la pausa cultural de Sergio Padilla. Cerré mi puerta al mundo, se me perdió la carne por el sueño, me quedé interno, mágico, invisible, desnudo como un ciego, lleno hasta el mismo borde de los ojos, me iluminé por dentro, trémulo, transparente, me quedé sobre el viento, igual que un vaso limpio de agua pura, como un ángel de vidrio en un espejo. Poema de Emilio Prados, perteneciente a la generación del 27, el poeta era originario de Málaga, donde estudió el bachiller y comenzó a relacionarse con la bohemia artística de la ciudad, que se reunía en las tertulias del Café Inglés, donde conoce a otros jóvenes poetas como Manuel Altolaguirre, José Moreno Villa o José María Soubirón. Como ya habréis visto, el título del programa de hoy es ¿cuáles son las claves de la política actual andaluza? Y ya os adelanto que es un puzzle muy difícil de resolver. A las tradicionales luchas de poder que sacuden todos los partidos políticos, se une ahora la apelación explícita de que cargos, militantes y simpatizantes de un partido concreto se vayan a otro. Esto podría sonar lejano, pero no, suena de cerca, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de los dos partidos que comparten el gobierno actualmente de la Junta de Andalucía. Pero bueno, dejémonos de preámbulo y pongamos nombre y apellido a todo este lío. Empezamos por la izquierda, más concretamente por el partido más votado en Andalucía y el que más poder ha acumulado en nuestra tierra en todo este tiempo. Se trata del PSOE de Andalucía. Y esto es precisamente lo que explica o lo que podría explicar el revuelo interno del partido. Y es que muchas incógnitas siguen sin resolverse tras 2 años donde se vivió este cambio histórico. El PSOE en 2018 obtuvo apenas 1 millón de votos, una cifra muy alejada del 1,5 millones que como mínimo siempre obtenía y que les daba la garantía de gobierno. De hecho, si comparamos los resultados de 2008 con estos de 2018, es decir, 10 años antes de esas elecciones, vemos una caída aún mayor, ya que el PSOE en aquel momento, en 2008, superó los 2 millones de votos con creces. Perder el gobierno, sobre todo después de la hazaña que supuso mantenerlo en 2012 en pleno auge del Partido Popular, ha sido un golpe muy duro, muy duro. Y esto, sumado a la división que traía el partido tras las primarias de 2017, donde finalmente la militancia socialista optó por Sánchez, ha dejado al partido dividido en dos. La situación hoy es complicada. Por primera vez los críticos andaluces se atreven a discrepar a los 4 vientos. Sin embargo, no han sido capaces de plantear una alternativa a la ejecutiva actual. Cuando digo plantear una alternativa, pues me refiero a simbolizarlo en una cara, en un equipo, en unas personas concretas. Entre tanto, Susana Díaz y su equipo están relegando todas estas discusiones a otoño, cuando toque el Congreso andaluz. Como algunos cargos del partido dicen, cuando llegue ese río se cruzará ese puente. El partido está ahora ejerciendo la oposición y está esforzándose por volver a ilusionar a todos los andaluces que no revalidaron su confianza hace 2 años. En esa difícil tarea se encuentra Beatriz Rubiño, parlamentaria malagueña del PSOE de Andalucía. En una entrevista para Las 8 Puntas, Rubiño incide en la acción política que su partido está desentrañando en el Parlamento de Andalucía. Por ejemplo, nos contó que van a presentar un paquete de mociones relacionadas con la mejora de los servicios públicos. Recordemos que este tipo de mociones, si se aprueban, son de obligado cumplimiento para el gobierno autonómico. Vamos a escucharla. Nuestra prioridad
la atención primaria, que se refuerce el número de profesionales en la sanidad, más vacunas que lleguen a toda la población. En materia educativa, más contratación docente, que se baje la ratio, y en empleo, ayudas directas a los sectores productivos que se están viendo más golpeados por la pandemia. Pero no creáis que dejamos atrás en la entrevista todo lo que hablamos antes sobre la actividad interna del partido. Sobre prepararse para las próximas elecciones, Rubiño afirma que quieren llegar con los deberes hechos. ¿Y esto qué significa? Pues que quieren reunirse con colectivos y asociaciones y así poder trasladar el sentir de la ciudadanía a las instituciones. En cuanto a las críticas que llegan desde algunos sectores del partido, como por ejemplo los de Hacer Más PSOE, sobre la necesidad de renovación del partido, Rubiño afirma que todo ello se abordará en el Congreso que se celebrará en otoño. Primaria y un militante, un voto. Las primarias han llegado para quedarse, una frase que solemos repetir, pero porque es cierta. Entonces, cuando lleguen esos congresos, que todavía no están fijadas las fechas, porque para eso tiene que haber un comité federal que cierre las fechas, hablo de la tercera semana de octubre, pero las fechas no están cerradas, cuando llegue ese momento nos enfrentaremos a esa situación. Mientras tanto, si hay personas que son críticas con la actual dirección del PSOE de Andalucía, es perfectamente ilícito, porque somos un partido profundamente democrático en el que se permite que todo el mundo, se permita no, es que todo el mundo tiene derecho a expresarse como realmente quiera y desee. No sabemos quién se presentará a ese congreso representando a los críticos. Lo que sí podemos decir es que todavía no están articulados frente a ningún candidato. Precisamente sobre este tema, este domingo, El Confidencial dio la exclusiva de que Juan Espada, alcalde de Sevilla, se ha reunido con Sánchez en Ferraz para tantearlo, para ver si da el paso. En cualquier caso, quien sí se presentará al Congreso será la actual secretaria general, Susana Díaz, quien quiere repetir como candidata en las próximas elecciones andaluzas. Y antes de pasar con Ana al espacio de la derecha, volvemos con el segundo capítulo de la ruptura de los partidos situados a la izquierda del PSOE. En nuestro sexto programa hicimos una radiografía de la crisis política de adelante, pero como ya os dijimos, quedaba todavía mucho por escribir. Finalmente, el nuevo pacto antitransfugismo que se firmó y que todos los partidos pactaron en otoño, se cumplió hasta el mínimo detalle con los diputados que salieron de Podemos, pero que se quedaron en anticapitalistas. Vaya, el grupo de Teresa Rodríguez. Y sí, muchos os preguntaréis si este pacto sirve, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado con el PP, que finalmente mantendrá el gobierno murciano con 3 diputados tránsfugas de Ciudadanos, pero eso lo dejamos ya a vuestro criterio. El caso es que en esta decisión llevó a Teresa Rodríguez a denunciarlo, no lo de Murcia, sino lo de su expulsión, por lo que estamos a la espera de lo que dictamine el Tribunal Constitucional. Y ojo, no os creáis que es moco de pavo lo que se está jugando, porque estamos hablando desde las subvenciones que como grupo pueden recibir hasta la propia organización en la Cámara. Ya hemos visto la polémica que hubo con el tema de las banderas y el famoso despacho que comparten con la diputada también no adscrita de Vox, que ahora está en Falange, o mirando al futuro la participación en debates electorales o la publicidad institucional en las próximas elecciones, algo muy importante. Si recordaréis, Adelante estaba formado por Podemos, Izquierda Unida, Primavera Andaluza y también con Izquierda Andalucista, al que más tarde se unió Anticapitalista. Bueno, pues aprovechando el puente de Andalucía, Izquierda Unida y Podemos decidieron cambiar su denominación de forma unilateral a Unidas Podemos por Andalucía. Así lo explicaba Inma Nieto, portavoz del grupo en el Parlamento. La imposibilidad de discernir quién podría hacer uso de la marca en un futuro, del nombre de Adelante Andalucía, nos lleva ya a consolidar el nombre de Unidas Podemos por Andalucía para el trabajo político que tenemos por delante. Con este movimiento, Unidas Podemos por Andalucía avanza en la consolidación de su grupo político. Tenían la necesidad de dejar atrás la marca Adelante, porque el nombre podría ser usado en el futuro por el grupo de Teresa en unas futuras elecciones y claro, necesitan marcar su espacio propio, incluso teniendo en cuenta las críticas que han recibido por expulsar a quienes querían mantener el nombre de Adelante, es decir, al grupo de Teresa, y luego cambiarse el nombre. Un lío. Sobre todo teniendo en cuenta que los dos partidos andalucistas que sí se presentaron a las elecciones, estamos hablando de Primavera y de Izquierda Andalucista, ahora ven cómo desaparece el nombre por el que se presentaron. En fin, veremos finalmente en qué determinan los tribunales, pero vaya, aquí hay lío.
En cualquier caso, eso ya es pasado para Unidas Podemos, o eso nos cuentan sus líderes. Su futuro ahora pasa por recomponerse y por escuchar a la ciudadanía y reflejar sus problemas en propuestas políticas, tal y como han afirmado en numerosas ocasiones ante la prensa. Y aunque todavía no ha trascendido nombres sobre quién o quiénes podrían liderar este espacio político en una elección autonómica, existe una gran sintonía entre los actuales coordinadores de Podemos y de Izquierda Unida. Tanto Toni Valero como Martina Velarde apuestan por utilizar todo su músculo electoral y las políticas que realizan sus cargos públicos, pues en diputaciones o ayuntamientos también le suman el valor, la importancia de estar en el Consejo de Ministros y en cómo están tratando la crisis de la COVID, con ayudas por valor de más de 4.000 millones de euros en Andalucía, tal y como afirman. Pero claro, aquí queda otro grupo en cuestión. Se trata de los diputados afines a Teresa. Son 9 expulsados más 2 que se han quedado en el grupo de Unidas Podemos. Y todos ellos están en una suerte de limbo en el Parlamento. Por eso esperan con ansia, la verdad, lo que el Constitucional termine diciendo sobre este tema, porque claro, necesitan articularse de una forma legal. Esta semana venimos con doblete. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente que traemos 2 entrevistas, la de la diputada Rubiño antes y ahora al diputado José Ignacio García, a quien también pudimos entrevistar para nuestro 6º programa. A él le hemos preguntado también sobre su acción política. José Ignacio cree que hay una ofensiva contra los derechos públicos y por eso van a actuar en consonancia en el Parlamento, especialmente sobre los servicios públicos, la vivienda y sobre otra de las grandes preocupaciones de su grupo, el modelo productivo de Andalucía. Aunque no estén formalizados como grupo en el Parlamento, sino como diputados individuales sin partido, presentarán todas estas iniciativas en grupo. Lo escuchamos. Es una primicia que vamos a presentar los próximos días, un paquete de leyes que vamos a ir presentando sobre cuestiones básicas como son la defensa de los servicios públicos. Creemos que hay una ofensiva de las derechas para privatizar los servicios públicos, siguiendo la senda, no se nos olvide, de las últimas décadas del PSOE, y después defender derechos sociales como son la cuestión de la vivienda. Nos preocupa mucho la cuestión de la vivienda, vamos a presentar medidas en ese sentido, y después creemos que hace falta un cambio del modelo productivo que, digamos, acabe con este problema endémico de Andalucía, que es el paro y la precariedad. Sobre cuál es su proyecto para las próximas elecciones, José Ignacio nos dicen que están planteando una alternativa con perspectiva andalucista y de izquierda que se presente a todas las elecciones. Todo ello sin renunciar al nombre de Adelante, el cual afirma que tienen propiedad sobre él. Vamos a poner encima de la mesa nuestras reivindicaciones como hacen otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que ya es hora de que, por ejemplo, los 61 diputados que se eligen en Andalucía en el Congreso de los Diputados, pues respondan a los intereses de Andalucía por encima de los intereses de sus partidos, ¿no? Y planteemos, pues, una alternativa andalucista, pero que también sea de izquierda y que no se pliegue al PSOE, al PP, al PSOE, que es lo mismo de siempre, ¿no? Sino que no se pliegue al bipartidismo. Esa es la idea. Como hemos escuchado, el futuro de la izquierda andaluza pasa por recomponerse de dentro hacia afuera y presentarse ante todos los andaluces y las andaluzas como caballo ganador. Estaremos muy pero que muy pendientes a todos los movimientos que se avecinan desde estos partidos. Bueno, y ahora que ya Fran ha dado este repaso tan completito a la situación interna de los partidos de izquierda en Andalucía, le llega el turno a la derecha. Y empezamos por un partido que esta semana ha estado bastante calentito en cuanto a tensiones se refiere, aunque los inicios no se sitúan claramente en esta semana, sino mucho antes. Parte del comienzo de estas tensiones se sitúan en las primarias populares, cuando Casado se erigió como presidente del partido, pero en realidad en Andalucía se apoyaba mayoritariamente la candidatura de Sáenz de Santamaría, la principal rival de Casado. Para entender un poco este conflicto, también hay que entender el papel de Juanma Moreno, un hombre que casi podemos decir que le cayó del cielo la presidencia de la Junta, cuando muchos, tanto dentro como fuera del partido, le daban por muerto políticamente. Recordemos que en 2019 obtuvo el peor resultado electoral de la historia del PP andaluz y que aún así consiguió a través de pactos llegar a ser presidente. Pues bien,
Juanma Moreno no tiene nada que ver con Ayuso, como ya os habréis podido dar cuenta. Él viene del ala moderada del PP, la de Rajoy, Feijóo, Sáenz de Santamaría, y aunque el líder andaluz no ha ocultado nunca sus diferencias ideológicas con Casado, pero siempre han sabido mantener un cierto decoro y un cierto respeto y han camuflado muy bien la diferencia. Pero volviendo de nuevo al tema de los rifirrafes, que es lo que nos atañe, los estatutos del PP dicen que no se puede compaginar un cargo institucional con un cargo en el partido, pero claro, con Elías Bendodo tuvieron que hacer una excepción, ya que es consejero de la presidencia de Juanma Moreno, este es su cargo institucional, y al mismo tiempo es presidente del PP de Málaga, su cargo en el partido. Pero es que ahora van a tener que hacer otra excepción más, porque Bendodo le ha cogido el gustillo esto de incumplir las normas internas y ha nombrado como secretaria general del PP de Málaga a Patricia Navarro, que también es delegada de la Junta en Málaga. Otro de los problemas internos viene por Arenas, quien fue uno de los mastodontes del PP en Andalucía, aunque ahora un poco en la sombra. Ya hace 2 años, Génova exigió que Javier Arenas no podría repetir su candidatura para el Senado, pero Moreno Bonilla le defendió para que continuara libremente sus andaduras por la Cámara, algo que le garantiza su aforamiento y una cierta seguridad cada vez que Luis Bárcenas habla sobre él. Aunque sin duda el problema más gordo lo tienen en Sevilla, donde para el 27 de marzo está previsto que se haga el Congreso Provincial y hay 2 candidatos postulándose. Por un lado, Virginia Pérez, la candidata de Génova, que en su momento estuvo apoyada por Arenas y que ganó las primarias anteriores en 2017, y por otro, Juan Ávila, el alcalde de Carmona, que tiene el respaldo expreso de Moreno Bonilla. Hay que matizar una cosa, y es que los congresos nunca se han hecho en este orden. Primero era el nacional, luego los regionales y luego los provinciales, pero ahora está todo al revés. El PP de Andalucía atribuye al secretario general Teodoro García Egea esta maniobra para tratar de hacerse con el control de los populares andaluces. El argumento del PP andaluz es que es un gesto claro para tratar de asegurarse la colocación de dirigentes afines en el escalón más bajo de la estructura orgánica para matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, usar los órganos provinciales como puerta de entrada para extender su poder en el territorio, un territorio que no le apoyó contra Soraya Sáenz de Santamaría, y por otro ir controlando las delegaciones autonómicas, evitando así cualquier oposición interna a Casado a nivel estatal, en previsión de un mal resultado en unas elecciones. Una de las pruebas tangibles en este conflicto son los avales para el Congreso del PP de Sevilla, ya que demuestran el nivel de enfrentamiento que se está viviendo entre las 2 candidaturas del partido en la provincia. En un escrito elaborado por la candidatura de Juan Ávila se señalan irregularidades en la recogida de avales previa a la convocatoria. En el escrito presentado también se advierte que cientos de afiliados han firmado avales de Virginia Pérez bajo el engaño de la existencia de una sola candidatura, encabezada por la actual presidenta del Partido Popular. Así que ya veremos lo que acaba ocurriendo, porque de momento siguen sin llegar a un acuerdo para presentar a un solo candidato de consenso, algo que sí han hecho en el resto de provincias. Nos seguimos moviendo por la derecha, ahora un poco más a la derecha, y vamos con Vox. El principal problema de Vox en Andalucía es que, a pesar de llevar varios años existiendo y saliendo en las papeletas electorales de los andaluces y andaluzas, su porcentaje de voto era algo residual. O sea, existían como partido, pero realmente el poco poder que ostentaban, por decirlo de algún modo, nunca les hizo tener una estructura consolidada como tal, como si la podrían tener PP o PSOE. Por ello son frecuentes las dimisiones y que se le descarrilen muchas ovejas por el camino. La última, la de María José Piñero, la presidenta de Vox en Sevilla, que anunció su dimisión con la respectiva denuncia pública a través de una carta publicada en medios como Diario de Sevilla y que envió a los militantes para criticar, entre otras cosas, la existencia de una estructura paralela en la provincia y cómo el partido ha tomado una deriva basada en relaciones de poder, soberbia y miedo.
la que fuera cabeza de lista a las andaluzas por Sevilla, denuncia irregularidades en el uso de los recursos económicos de Vox en esta provincia y avisa que no va a permitir que se usen para lanzar la carrera política de unos pocos. Algo que, según cuenta, lo puso en conocimiento de la Dirección Nacional del partido hace varias semanas, pero que la única respuesta que obtuvo fueron amenazas. Desde la cúpula de Vox lo que se argumenta es que esto se debe a aspiraciones no satisfechas de la parlamentaria. Tras la dimisión de Piñero, la Dirección Nacional va a nombrar una comisión gestora, otra más, porque ya es la sexta de toda Andalucía. Con esta dimisión, solo en las provincias de Córdoba y de Málaga, Vox cuenta con direcciones estables. En el resto de provincias hay gestoras nombradas directamente por la Dirección Nacional que preside Santiago Abascal. Todo esto en un contexto en el que no tienen líder en Andalucía. El juez Serrano ha pasado de ser la cara visible de Vox en Andalucía a una figura secundaria tras ser investigado por Hacienda por una desviación de 1,4 millones de euros procedentes de una ayuda del gobierno. Su propio partido le ha desautorizado ya públicamente y Serrano pues no lo ve del todo claro y dice que estará apartado hasta que todo se esclarezca. Desde entonces, la figura de Serrano se ha desdibujado y el portavoz parlamentario, el cordobés Alejandro Hernández, se ha impuesto como el auténtico líder del grupo y del partido en la comunidad, siendo también el interlocutor con el que PP y Ciudadanos han negociado acuerdos como los que han permitido la aprobación de los presupuestos. La situación actual es que Vox no tiene candidato en Andalucía, porque el papel de Hernández ahora mismo es un poco provisional. Y el mismo Alejandro Hernández apuesta por una figura que es la de Macarena Olona, diputada en el Congreso por Granada y portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados. Aunque de momento ella no confirma nada, como ya pudimos ver a la pregunta de compañeros periodistas de Canal Sur. Vamos, quiero muchísimo a Alejandro y está haciendo un trabajo extraordinario. Desde luego, en Vox, ninguno de los miembros que formamos parte de nuestra formación, que es una gran familia, estamos para ocupar sillas públicas ni demandamos responsabilidades. Estamos donde se nos pide que estemos y desde luego no eludimos ninguna responsabilidad. Diga lo que diga, Olona ya está metida en la política andaluza y lo hemos podido ver en momentos clave como el 28 de febrero, en el que dio un mitin en Sevilla para denunciar la falacia autonomista, o esta misma semana pasada, cuando tras la lluvia de emociones y desencuentros entre PP y Ciudadanos a nivel nacional, Olona le deseó a Moreno Bonilla que Dios le perdonase por continuar su pacto con Ciudadanos. Ahora que las encuestas sitúan al partido en muy buenos resultados y que ni Vox ni el PP parecen sustentar mucho más tiempo sus acuerdos tras la aprobación de los presupuestos, Vox se prepara para su campaña en Andalucía situando a una candidata fuerte de primera línea del Partido Nacional para las elecciones del 2022, en las que previsiblemente el PP ganaría, pero no podría formar gobierno sin este partido, sin Vox. Y finalmente, aunque no menos importante, vamos con el Partido Naranja, con Ciudadanos, cuya grieta interna nunca fue tan perceptible como a principios de año, cuando en enero la presidenta del partido, Inés Arrimada, vino a Andalucía para asistir al comité autonómico del partido, donde Juan Marín renovó su cargo de coordinador en Andalucía y ella misma, Arrimada, evitó dar su apoyo explícito a Marín como candidato a la Junta en las próximas elecciones, esgrimiendo que el partido se hace en primaria. La formación naranja se juega mucho en la cita electoral de 2022. Se juega, de hecho, su propia supervivencia en un contexto en el que se pretende reconducir al partido más al centro, dado que sus continuos giros a la derecha les ha hecho perder votos y personajes clave dentro del propio partido. Por ello, en Andalucía cada vez se hace más palpable que a Marín, que en muchas ocasiones parece sentirse plenamente cómodo gobernando con el PP hasta el punto de que planteaba una candidatura conjunta, le ha salido una competidora. Rocío Ruiz es su nombre y entró en el gobierno tras salir elegida diputada como número 1 por Huelva en las últimas elecciones.
No tenía mucha trayectoria previa en política y era directora de un instituto de secundaria, pero eso no le impidió integrarse perfectamente en el partido y convertirse en una de las consejeras más activas de la parte naranja del gobierno, donde solo su compañero Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte, y el vicepresidente Marín compiten con ella en visibilidad. Sin embargo, Ruiz tiene un perfil claramente diferenciado de estos dos señores y desde hace meses trabaja en dos líneas que la posicionan como una posible alternativa a Marín. Como consejera de Igualdad, con competencias en violencia machista, Ruiz ha sido tajante siempre ante el discurso negacionista del partido de Santiago Abascal y en general contra toda la formación, mientras que Marín e Imbroda han sido más comedidos en este sentido, ya que un excesivo machaque a Vox ponía en peligro asuntos tan importantes como la aprobación de presupuestos. Lo podemos ver, por ejemplo, en estas declaraciones en Canal Sur Radio sobre el PIN parental y la defensa de que educar en valores no es adoctrinar. Y en cuanto a esos retrocesos que están hablando de otras cuestiones o chantajes o exceder de otras cuestiones, le puedo decir que el PIN parental no se va a implantar en Andalucía. El PIN parental es ilegal. Son 5 leyes desde la Constitución, las leyes de igualdad, de educación, las leyes LGTBI, que hablan de educación en valores, en diversidad, en tolerancia, en igualdad contra la violencia machista, y que los centros educativos andaluces jamás se ha adoctrinado y no se llama adoctrinar a educar en valores y en igualdad y en diversidad. Por lo tanto, al mismo tiempo, la consejera se ha trabajado su relación con la militancia de Ciudadanos, ya que tras cada acto oficial en Andalucía se produce habitualmente una reunión con militantes para conocer por parte de ella sus inquietudes y recibir propuestas. Marín, que ya se estaba viendo venir esto, intentó reducir su poder con un cambio de competencias fundamentales de los fondos europeos, que pasaron de ser controlados por una consejería de Ciudadanos a una del PP, de Economía a Hacienda, algo perjudicial a todas luces para Ciudadanos y para cualquiera que vea este trueque extraño, y que por supuesto no sentó nada bien en el partido a nivel nacional y europeo, debido a que existen grandes diferencias que ambas formaciones tienen en materia económica. Volvemos de nuevo con nuestras secciones y empezamos con Darío y su sección A Viva Voz. Hombre, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, la verdad, que estoy aquí haciendo esta sección de A Viva Voz mientras un rayazo de sol entra por mi ventana y una voz en off me dice en mi cabeza: vete a la playa, vete a la playa. Pero no puedo, porque hoy tenemos que darle voz en A Viva Voz a todas las personas que usan silla de ruedas. En España se estima que hay unas 500.000 personas que debido a diferentes discapacidades usan silla de ruedas. Esto supone un 1% de la población total. Los casos más comunes por los que una persona necesita esta herramienta son accidentes de tráfico donde se ve afectada la médula espinal, o algunos problemas de nacimiento como la espina bífida, cuando una porción del tubo neural no se cierra ni se desarrolla apropiadamente, lo que provoca defectos en la médula espinal y en los huesos de la columna. A pesar de todo esto, las personas en silla de ruedas están, por supuesto, perfectamente capacitadas para vivir una vida plena y feliz. Creo que los frenos al final se los acaba poniendo las personas, no la silla, porque la silla al final la tenemos debajo, no en la cabeza. Ahora mismo soy alcaldesa de mi pueblo, de un pueblo muy chiquitito en Burgos, y no sé, todo lo que he querido hacer lo he podido ir haciendo. Las personas en silla de ruedas se ven obligadas en ocasiones a luchar contra, además de algunas barreras sociales
y psicológicas, tanto suyas como de los demás, contra gran cantidad de barreras arquitectónicas que les impiden poder vivir con normalidad. Lugares que no están adaptados para ellos, gente que usa los baños para minusválidos, o las plazas de parking, o el ascensor cuando podrían subir por las escaleras. Con pequeños gestos todos podríamos hacer la vida mucho más fácil. Hace falta respeto y empatía. Tenemos una discapacidad, pero el mayor problema que tenemos son las barreras arquitectónicas. Hay mucha gente que está en sus casas encerrada porque no tiene manera de salir, escaleras. Yo, como decía, he tenido escaleras hasta hace 6 años. Y he bajado esas escaleras a rastras. Bueno, chicos, yo espero que esta sección os haya gustado y que nos haya servido para comprender un poco más lo que es vivir usando una silla de ruedas, para que así nunca volvamos ni a aparcar en una plaza reservada para minusválidos, usar un baño o subir por el ascensor cuando perfectamente podemos usar las escaleras. Yo con esto me despido y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! ¿Qué lectura nos traerá esta semana nuestra compañera María? Empezamos ya con la biblioteca de las 8 puntas. Pues aquí estamos una semana más con la sección literaria del programa. Hoy vamos a hablar de Antonio Muñoz Molina, uno de los escritores más conocidos del panorama literario actual. Nació en 1956 en Úbeda, Jaén. Estudió Historia del Arte en la Universidad de Granada y Periodismo en la de Madrid. En los años 80 se estableció en Granada, donde trabajó como funcionario y colaboró como columnista en el diario Ideal. Su primer libro es una recopilación de los artículos y aparece en 1984 con el título El Robinson Urbano. Como curiosidad, está felizmente casado con Elvira Lindo, a quien ya le dedicamos una de nuestras secciones algunos programas atrás. Es además miembro de la Real Academia de la Lengua Española desde 1995, ocupando el sillón U, y en 2013 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Vamos a hablar un poquito de una de sus primeras novelas y quizá también una de las más famosas, El invierno en Lisboa, publicada en 1987 y galardonada con el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Literatura. Nos relata a través de las calles de San Sebastián, Madrid y Lisboa la historia de Santiago Viralbo, un pianista de jazz que inicia una relación sentimental con Lucrecia, a su vez casada con Bruce Malcolm, el americano, peligroso contrabandista de obras de arte. La desaparición sospechosa de un cuadro de Paul Cézanne pone en peligro la vida de Viralbo, acosado por los secuaces de Malcolm. ¿Cómo terminará esta trepidante y oscura trama de intriga? Creo, por cierto, que es la primera vez que traigo este género al programa. Ya sabéis que me parece imposible poner fin a la cantidad de diferentes variedades que podemos encontrar en Andalucía. Aquí os dejo, como casi siempre, un pequeño extracto para que comprobéis por vosotros mismos que no solo es la trama lo que atrapa en esta novela, sino la ambientación y lo maravillosamente bien que están escogidas todas y cada una de las palabras. Hay ocasiones en las que uno tarda una fracción de segundo en aceptar la brusca ausencia de todo lo que le ha pertenecido. Igual que la luz es más veloz que el sonido, la conciencia es más rápida que el dolor y nos deslumbra como un relámpago que sucede en silencio. Por eso aquella noche Viralbo no sentía nada contemplando a Lucrecia, ni comprendía del todo lo que significaban sus palabras ni la expresión de su rostro. El verdadero dolor llegó varias horas más tarde y fue entonces cuando quiso recordar una por una las palabras que los dos habían dicho y no pudo lograrlo. Supo que la ausencia era esa neutra sensación de vacío.
Esto es todo por este programa número 19 ya, que cerquita estamos de la veintena y qué ilusión. Pero bueno, no me enrollo mucho más, que intuyo que el programa de hoy ha sido bastante espesito y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter e Instagram, @las8puntas y suscribiros a nuestro canal de YouTube.